Hola, ¿qué tal? Soy Yamil Certuche, bienvenido a este video, continuando con el tema más relevante de la actualidad en los mercados financieros, que son las elecciones de Estados Unidos que acaban de concluir, donde pues prácticamente Donald Trump se impuso a Kamala Harris del Partido Demócrata con una victoria bastante decisiva. No estuvo tan cerrada esta votación como en las elecciones del pasado 2020, que perdió Donald Trump. Esta vez ganó. Y bueno, no sé si sea la primera vez histórica de un presidente que pierde la presidencia y luego vuelve o logra reelegirse. No sé si eso ya haya pasado, la verdad. Ahora, aunque ganó Donald Trump, eso no significa que vaya a haber un impacto inmediato tan fuerte en la estructura general del precio. Por eso vamos a revisar principalmente los instrumentos de trading que mencionamos en el video anterior. Si no viste el video anterior que publicamos justo antes de las elecciones, aquí te dejo el enlace o la marca, no sé bien en qué parte aparece, para que puedas ir y verlo, ¿no? Y en este video principalmente me voy a enfocar en esos instrumentos porque son los que les mencioné y les di las razones por qué en aquel video, para que veamos el antes, el después, si cambió efectivamente la estructura de precio y si esto es favorable o desfavorable para el entorno macroeconómico. Mencionando un poquito, antes de pasar al tema medular, es que son las elecciones en Estados Unidos, pues les hago aquí un breve resumen. En caso de que no tengas conocimiento aún, las elecciones de Estados Unidos no son un sistema democrático 100% real como lo conocemos, como suele ser en la mayoría de los países en América y en Europa, sino que acá le asignan puntos electorales a cada estado que conforma el país, incluyendo a Alaska y Hawái. Me parece que Puerto Rico no lo cuentan, o no estoy muy seguro. Pero bueno, así es como se ganan las elecciones. Este mapa, que es el mapa del país, muestra con un claro guía de colores cuáles son los estados donde ganó Kamala Harris y cuáles son ganó Donald Trump. Obviamente ya estarás pensando que los estados con más puntos electorales son los que solemos ubicar más fácilmente, como lo son, por ejemplo, el estado de California, que creo que es el número 1 con 54 puntos electorales, y esos, al igual que toda la costa del Océano Pacífico, la ganó el Partido Demócrata, donde está California, Oregon y Washington. Otro de los estados realmente fuertes es Texas, que es un estado muy grande y tiene 40 votos electorales, y el estado de Florida también es uno muy importante, y el de Nueva York. Lo más curioso de estos 4 estados que mencioné es que están divididos, 2 demócratas, 2 republicanos, pero pues en conjunto, aún ganando los votos electorales más grandes por estado, Kamala Harris pues no alcanzó la suma de los 270 puntos electorales para ganar. Realmente excedió por mucho la meta Donald Trump, y hay unos estados que aparecen en color oscuro, los cuales todavía no han cerrado votaciones. Aun cuando ya virtualmente ya es un ganador, aún se siguen computando votos a la fecha de grabación de este video. Eso generalmente suele pasar y pues tardan varios días en dar el resultado como tal. Ahora, aunque estamos a 5 o 6 de noviembre, en la fecha de las elecciones, Donald Trump tomará protesta hasta el 20 de enero del 2025. Este periodo, de noviembre a diciembre hasta el 20 de enero, será el periodo de incertidumbre en lo que se define pues un poquito más la tendencia de los mercados. Ahora voy a pasar a MetaTrader 4 y también usaré una aplicación web llamada Finviz para que juntos analicemos los instrumentos que, como ya dije, mencionamos en el video anterior. Así que vamos a ello. Muy bien, primero acá en Finviz podemos consultar información muy interesante. Primero me voy a dirigir aquí al menú de mapas y como tal, así es como cerró el mercado después de esta semana de elecciones. Hubo una pequeña recuperación. Como tal, el día inmediato después de que se dio a conocer el ganador de la elección, que fue Donald Trump, todo el mercado estaba en verde, todo tuvo crecimiento. Prácticamente todo este mapa lo veías en distintas tonalidades de color verde. Pero, como les mencioné en el video anterior, una cosa es como el sentimiento de mercado y la expectativa que hay,
y otra, pues la estructura real del precio. Entonces, ahorita también lo vamos a ver en los gráficos de los instrumentos que vamos a analizar en MetaTrader. Pero aquí prácticamente un resumen por sectores: tecnológico, financiero, de consumo y comunicaciones. Aunque hubo apreciación en todos desde el día de la elección, cierre de la semana electoral, hubo un retroceso. Es decir, algunos, como estos que vemos aquí, como Nvidia o Amazon, Apple, etcétera, tuvieron ese incremento, se regresó, ¿no? Algunos quedaron en balance, otros sí tuvieron un incremento, pero pues con esta pequeña deducción fue menor. Entonces, son cosas que pasan en los mercados, ¿no? Lo voy a poner en una semana de desempeño y aquí está lo que les decía. En realidad, no hubo una afección negativa al mercado. Y esto ya se veía venir. Creo que la volatilidad con Trump iba a ser un poquito más predecible. Los mercados estaban un poquito preparados para ello y aquí está, ¿no? Realmente hubo apreciación en todos los sectores y tampoco es algo tan difícil de entender, porque recordemos que a principios de agosto de este año hubo un bajón sumamente fuerte en el mercado. También tenemos un video hablando sobre ello, de donde hubo una depreciación de miles de millones de dólares, similar al famoso jueves negro histórico. Entonces, realmente ya no iba a pasar, yo creo, en un periodo tan corto de tiempo, una depreciación del mercado tan grande, y menos por una elección. Entonces, en general, el panorama se ve positivo. Ahora, vamos a los instrumentos y me voy a concentrar solo en los que mencioné de Forex en el video pasado, que son el dólar peso, para empezar. Voy a acercarme aquí a un gráfico de una hora para ver la semana, y la última semana, la semana de elecciones, es esto que está dividido entre, aquí, en 4 horas, entre estas últimas dos líneas verticales. Esta es la semana de elecciones. El primer día de la semana se comportó de esta manera. Una vez que se supo el resultado de la elección, lo que les mencionaba, hubo una apreciación del precio y bastante fuerte. Este movimiento es de unos 660 pips, lo cual es bastante, es un rango bastante amplio, pero vean lo que pasó el día inmediato después. Hubo una estabilización. En este instrumento en específico, volvió al punto de origen, a donde estaba el precio antes de la elección. Entonces, en realidad, si fue como una sorpresa, es como la interpretación del sentimiento de mercado. Hubo una sorpresa, pero después hubo una regularización, porque en realidad no significa nada aún. Lo que les mencionaba también en el video anterior era que este periodo de noviembre a enero es donde vamos a ver la estructura real que tome el precio para cómo se vaya planteando el escenario de cómo va a iniciar su actividad, su agenda, Donald Trump cuando tome el cargo, ¿sí? Y tuvo al cierre de la semana un pequeño rompimiento sobre esta línea de soporte que estaba marcado desde la semana pasada, donde en los 19.90 se definía el dólar peso y de ahí ya no bajaba. Lo rompió y cerró con un pullback, y esto podría ser un indicativo de que tal vez en la siguiente semana el precio del dólar peso baje un poquito más, manteniéndose en este rango. Yo no creo que ahí vaya a haber aquí un movimiento muy grande, tan inmediato, hasta el cierre del año. Ahora, otro instrumento que mencionamos mucho esta semana fue el euro dólar. Y aquí efectivamente miren la apreciación que tuvo el dólar contra el euro, que traía una tendencia positiva. Aquí está la línea de tendencia que tenemos marcada en el gráfico, y aquí ya cambiamos a una línea punteada para simular pues dónde fue el rompimiento, y aquí sí fue un movimiento muy significativo contra el dólar peso, ¿no? Tal vez por cómo reaccionó igual acá el mercado en México y todo, pero contra el euro en general le benefició bastante al dólar. El resultado de la elección tuvo una apreciación bastante fuerte, lo que generó esta tendencia. Y si bien, al igual que en el resto de los mercados, como lo veíamos en el mapa de Finviz, hubo un retroceso, acá no fue tan significativo como el primer impulso. El dólar contra el yen también es una moneda que generalmente hay que estar observando. Sin embargo, en esta situación no fue tan significativo. De hecho, la estructura se parece mucho a la del dólar peso. Acá traía la tendencia positiva un poco más marcada y tuvo el mismo impulso con su respectivo retroceso, pero también como el yen estuvo involucrado ahí en sus tasas, sus incrementos de sus tasas de interés y todo eso en agosto, pues probablemente eso ya le había quitado fuerza ahorita
al peso que tiene el dólar sobre Japón. Otro de los pares que mencionamos en nuestro video fue el dólar CAD y el dólar australiano contra el dólar. Aquí tenemos el dólar australiano y aquí también el movimiento pues sí fue más también significativo. Este trae una estructura inversa, digamos, al dólar yen. La tendencia en general era bajista y frenó de golpe, digamos. Bueno, desde la semana pasada estuvo aquí consolidando en este rango. Con la noticia rompió ligeramente el nivel, pero luego regresó. Y no solo regresó, sino que fue todavía mayor el retroceso que el impulso. Entonces aquí sí podría parecer que la noticia, más que continuar con el movimiento bajista de este par, está cambiando la estructura de precio, por eso es que podríamos entrar en una estructura alcista. Habrá que estarlo observando para ver cómo abre la siguiente semana a partir de este punto, porque quedó a la mitad del rango. Aquí todavía podría bajar a la parte inferior de este soporte antes de intentar otro impulso alcista. En todos estos instrumentos que hemos estado viendo, de extremo a extremo al impulso, por ejemplo, en este caso es de 180 pips en un par que da aproximadamente un ATR de 60 pips. Estamos hablando que triplicó el movimiento de volatilidad estándar promedio. Entonces, sí, las noticias de este tipo impactan, pero no, generalmente no suelen ser unidireccionales. O sea, este movimiento, pues no fueron solo 180 pips, fueron 180 pips hacia un sentido, otros 150 para acá, y el impulso original, pues tal vez otros 150. Entonces son casi 500 pips en un rango menor de una semana. Es bastante movimiento para un par que no suele ser tan volátil y que suele tener una estructura más marcada. Entonces, efectivamente, pues las elecciones sí tuvieron un impacto en el mercado de Forex. Sin embargo, dentro de lo que cabe, parece que pues fue algo controlado. Ahora vamos a ver por último el SP500, que yo también les mencionaba que era un claro indicativo de las políticas generales de Estados Unidos, ¿no? Le está yendo en su economía como tal. Acá está lo que mencionábamos, ¿no? Que pasó a principios de agosto. Vean el increíble retroceso que tuvo después de estos movimientos tan fuertes, ¿no? Acá también tenemos dos divergencias marcadas por Kraken, donde tuvo esos movimientos de reversión muy fuertes, pero en sí la tendencia sigue siendo positiva y en este caso la noticia sí pegó más directamente, claro, porque pues estamos hablando del SP500, o sea, está directamente relacionado. Aquí ya no es un contingente, un daño colateral, sino que es directo, ¿no? Entonces sí, aquí no hubo retroceso porque no hay una economía contraria que contrarreste esa sorpresa, ¿no? Por el resultado de la elección. Aquí literal se está reflejando y pues sería como más puramente ejemplificando lo que vimos al principio en el mapa de Finviz. La verdad esto pues, le benefició bastante al tipo de cambio del dólar en general. No tuvo un contrapar, o sea, una divisa que le contrarrestara esa apreciación a tal grado de que lo venciera. En general, el dólar salió airoso. En semanas posteriores vamos a seguir subiendo contenido y obviamente vamos a estar monitoreando las noticias respecto a lo que pase con este periodo de transición en el gobierno de Estados Unidos para ver cómo se refleja eso en los mercados. Así que te invito a que te suscribas, que le des like y muchas gracias por tu atención.